El África subsahariana es la región del mundo que presenta históricamente los indicadores más críticos de desarrollo humano, ya sea de pobreza, de mortalidad infantil, de educación, de acceso al agua potable, al saneamiento, es decir, todos los indicadores convencionales que miden el desarrollo de una sociedad. Para poner esto en cifras, la mortalidad en niños menores de 5 años, es decir, cada 1000 niños nacidos vivos, ¿cuántos fallecen antes de llegar a los 5 años? El África subsahariana, pese a que hubo un descenso muy significativo en los últimos 25 años, tiene una tasa que dobla la tasa del mundo. Y de hecho en esa tasa mundial pesa mucho el valor del África subsahariana. En el África subsahariana, en 1990, la tasa de mortalidad en menores de 5 años era de 183 por cada 1000 niños nacidos vivos. En el año 2015, la estimación que plantea UNICEF y otros organismos de las Naciones Unidas hablan de 83 cada 1000 niños nacidos vivos. Obviamente este es un avance muy significativo, se redujo a menos de la mitad la mortalidad en menores de 5 años en el África subsahariana, pero ese valor, 83 por cada 1000 niños nacidos vivos, es el doble aproximadamente del valor mundial, que es 43, es mucho más que el valor latinoamericano del 2015, que es 18, y es muchísimo más que el valor de Uruguay, que es en menores de 5 años 10 por 1000, sí. Y es muchísimo más que el valor de los países más desarrollados, que es de un dígito. Buena parte de los adultos viven en hogares donde no hay niños, ¿no? Es decir, los hogares con niños en realidad son una minoría del conjunto de los hogares en Uruguay. Uruguay tiene 3.4 millones de habitantes, el tamaño promedio por hogar ronda las 3 personas, es decir, hay más de 1 millón de hogares en Uruguay y la mayoría de esos hogares no están integrados por niños, por lo tanto tienen más adultos y más posibilidad de captar ingresos. Los hogares con niños en situación de pobreza son hogares con un capital educativo bajo, muchos de ellos, y con adultos que, teniendo un capital educativo bajo, en muchos casos tienen una inserción laboral precaria y con esos ingresos acotados tienen que mantener familias relativamente numerosas. Eso explica que el porcentaje de pobreza en los niños, en los hogares con niños, sea tan alto. Aun cuando bajó significativamente, como tú señalas, del 50 al 18%, el descenso de la pobreza entre los adultos fue mayor, en términos relativos, sí, del 26 al 7%. La pobreza hoy entre los niños es 3 veces más que entre los adultos y esa es una inequidad entre generaciones que no se observa en ninguna otra región del mundo o en ningún otro país de la región. Claro, por eso hablamos de monetaria, porque en realidad en nuestro país, en los últimos años, sí, las políticas públicas realmente han apuntado muchísimo a la infancia y de repente a los niños quizás no les falte ni comida, ni abrigo, ni educación, pero estamos hablando de dinero, ¿no? El gran desafío de Uruguay, con esto no estamos negando que haya situaciones de pobreza extrema o de indigencia, pero son porcentajes muy pequeños. En Uruguay, en el peor momento, que fue el 2004, luego de la crisis del 2002 o arrastrando los efectos del 2002, la pobreza extrema o indigencia llegaba al 5% de la población y era más o menos el doble entre los niños, lo cual, de todas maneras, para los estándares de un país como Uruguay, son porcentajes muy altos. Hoy en día estamos hablando de niveles de pobreza extrema o indigencia inferiores al 1%. El gran desafío es aquella pobreza que no es extrema, que no compromete las posibilidades de alimentación, pero que igual afecta los derechos y el bienestar de las personas. En el año 2006, la pobreza afectaba al 69% de los niños afrodescendientes, es decir, 7 de cada 10, un porcentaje elevadísimo. La pobreza descendió mucho entre los niños afrodescendientes, bajó al 32%, una caída de 37 puntos, obviamente es una caída muy significativa, pero la pobreza aún bajó más entre los niños no afrodescendientes, del 48 al 16%. Exacto. Eso hace que 10 años atrás la probabilidad de ser pobre que tenía un niño afrodescendiente era 1.5 veces más alta que la probabilidad entre un niño no afrodescendiente. Hoy es el doble. Y eso nos muestra que hay inequidades o brechas de desigualdad al interior de la propia infancia que se mantienen y aumentan incluso. Bueno, si bien hay una leve tendencia al aumento de la culminación, el egreso o graduación de la educación media básica y media superior en Uruguay en los últimos 10 años, grosso modo hay una situación de relativa estabilidad. Y solo el 40% de los adolescentes logran completar la educación media superior, sea secundaria o técnico profesional. Pero hay enormes diferencias entre los adolescentes de los contextos más pobres y adolescentes de los contextos medios altos y altos. Para poner esto en cifras nuevamente, mientras que en el quintil de más altos ingresos, el 70% de los adolescentes logran completar la educación media superior, obligatoria desde la Ley de Educación de 2008, en el quintil más pobre, en el 20% de hogares
hogares de menores ingresos, solo el 11% de los adolescentes logra culminar la educación media superior, es decir, 7 veces menos. Esa brecha de inequidad en los logros educativos, francamente, es muy alta. Sí. Probablemente sea el país con la distancia o la brecha más alta dentro de América Latina respecto a la culminación de la educación media superior, y además de afectar el presente de estos adolescentes y jóvenes, compromete seriamente sus posibilidades de futuro, de incorporación al mercado laboral, y también, de alguna manera, contribuye a reproducir círculos de inequidad y de pobreza. Este informe, el Estado Mundial de la Infancia, tiene un concepto, una idea que a nosotros nos gusta reiterar y que ha planteado nuestro director ejecutivo, Anthony Lake, que estamos frente a nivel global, y esto vale desde luego también para América Latina y el Caribe y para Uruguay, ante el desafío de sustituir círculos perversos de reproducción de la pobreza y de la exclusión social por círculos virtuosos de desarrollo social y de inclusión. Yo creo que cuando hablamos de educación y de pobreza, esta idea, este concepto, esta afirmación adquiere mayor claridad, ¿no? Es decir, lo que se puede hacer a través del desarrollo de los niños desde la temprana infancia, de los primeros años de vida, a lo largo de todos los ciclos de vida, la edad de asistir a la educación primaria y desde luego la adolescencia, es absolutamente clave para romper esos círculos, para quebrar, para sustituir esos círculos perversos de reproducción de la pobreza. Claro.